Apreciables amigos, feliz noche, bendiciones, qué bueno estar un miércoles más en esta plataforma de YouTube. Así que bienvenidos, compañeros de vida de servicio, de vida en excelencia, hermanos en la fe y público en general. Hoy queremos compartirles cómo Jesús manifestó el Evangelio, esa sencillez de Él. Oh, pero qué poder atrás de esas palabras sencillas. Así que presta atención porque como Él es nuestro ejemplo, como es a Él a quien seguimos, tenemos que aprender de Él cómo es que Él, cuando caminó en esta tierra, siendo el ejemplo para nuestra vida de cómo teníamos que compartir buenas noticias, podemos, al verlo a Él, cómo actuó, qué dijo, su comportamiento, su actitud, eso nos tiene que enseñar a nosotros para poder tener de veras un impacto que provoque cambio de vida en aquellos que aún han negado a Jesús, aquellos que se dicen ateos, incrédulos, etcétera, ¿verdad? Y a propósito, ahora que dije ateo, estoy en una reunión y en eso me dice la persona que me lleva y que estoy por comenzar, di que aquí hay muchos ateos. Bueno, entonces yo le digo al Señor, Señor, tenés que ayudarme para compartir, porque dice que la mayoría de aquí son ateos. Y el Espíritu de Dios me preguntó, ¿qué es un ateo? Ay, Señor, tú lo sabes mejor que yo, ¿qué es un ateo? Ay, Señor, perdóneme. Bueno, un ateo es aquel que no cree en ti. Y me dijo, no, eso es para ustedes los humanos. Como yo lo veo, y yo veo el corazón, es un ateo, es el que tiene tanto temor que yo exista, que por eso me niega y es capaz de pelear para imponer que yo no existo. ¡Wow! Me quedé asustado, ¿sabe? Y mire la reunión, sabiendo eso, fue tan libre y tan maravillosa. ¿Por qué? Porque también, viendo la vida de Jesús, vemos que Él nunca insistió para que alguien creyera. Su mensaje fue libre. Quien quiere oír, quien quiere tomarlo, quien quiere dar el paso adelante, quien quiere aceptar el reto o desafío, quien quiere probar, lo hace. Pero Él nunca obligó a nadie. Y nosotros tenemos que aprender eso. Esto es de libertad. Cada uno tiene libertad para decidir en su voluntad si da ese paso para acercarse a Dios o sigue en su vida de acuerdo a cómo la tenga, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, dicho eso, pues vamos a comenzar a hablar cómo Jesús manifestó el Evangelio con esa sencillez, con esas palabras que de veras fueron ejemplo maravilloso porque es entendible todo lo que dijo, pero muy poderoso. Ok, comencemos entonces. Su mensaje siempre fue sencillo. Él no dio un mensaje que la gente se quedara diciendo, ¿y este señor qué está diciendo? No entendí nada. No, nunca fue profundo su mensaje. Porque doy un ejemplo, aprenda de las flores y de los pájaros, imagínense. Algo tan sencillo y natural. Jesús nunca tuvo etiqueta. Él venía a reconciliar a todos con Dios, no tuvo etiqueta. Él estaba siempre para ayudar a todos. Y eso es parte de lo que nosotros debemos de ir aprendiendo. Uno a veces hace separaciones y no puede ser. Jesús se interesó en la necesidad de las personas. Yo nunca vi que Jesús dijera, miren, mañana voy a estar en tal lugar y tengo un mensaje poderoso. Nunca hizo eso. Él se interesó en la necesidad de las personas, le resolvió su problema y entonces yo supongo que está escrito que eran miles los que lo seguían para oír. Estos miles eran los que habían recibido algo y ellos fueron a traer a toda su familia, a sus vecinos, diciéndoles, ustedes saben que yo era de tal y tal calidad, tenía tal enfermedad, tal problema, ese señor lo resolvió, vamos, y corrían todos a verlo, ¿ok? Entonces, él no hizo proselitismo religioso. Nunca vino a levantar una bandera de religiosidad. Jamás. ¿Ok? Tampoco Jesús se enseñoreó de nadie. Siempre mantuvo ese respeto por la persona. Recuérdese que somos su creación.
y fuimos los únicos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de toda la creación, somos los que podemos sentirlo, amarlo, verlo y dar nuestro corazón a Él, ¿verdad? Entonces todos los demás, pues no, creó todo, pero los únicos con esas grandes diferencias somos nosotros. ¿Ah? Así que Él nunca se enseñoreó de nadie. Él vino a servir y no a que lo sirviera. Y la demostración para mí más grande de ese venir a servir, porque suena bonito, bueno, yo vine a servir y no a que me sirvan. Eso suena bonito, pero ya en la vida práctica, en la vida funcional, vino Él un día y dice que agarró un balde de agua, una toalla, se inclinó ante Pedro y le dijo, te voy a lavar tus pies. Y Pedro le dijo, no, ni se te ocurra hacer semejante cosa. Pedro ya había venido entendiendo que este de veras era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios hincado frente a él. Y le cuento algo más si usted no sabía, yo no lo supe por años. Que Pedro se asustó más porque Pedro era judío. Y en el estrato de esclavos, de sirvientes, en Israel, el de más baja categoría era aquel que estaba parado en la puerta de las grandes mansiones donde vivían los señores, y cuando llegaba un visitante, como todo era de tierra, entonces llegaba empolvado. ¿Ya? Ahí no habían Uber, no había taxis, no había tranvía, metro, ¿ya? Entonces llegaban con sus pies llenos de tierra. Y este esclavo, sirviente, era el encargado de con sus manos lavarle los pies en la entrada a los visitantes, secarle con una toalla para que entraran ya a ver al Señor de la casa. Pedro, siendo judío, sabía que Jesús se estaba comparando con el más bajo sirviente o esclavo de ese tiempo. Por eso le dijo, ni se te ocurra. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedrito, si no aprendes a hacer esto, no tienes parte conmigo. ¡Wow! Tremendo eso. Bueno, Jesús siempre fue alguien que primero resolvió el problema de los necesitados y luego le escuchaban lo que él tenía que decir. A nadie le dijo, no, espérate ahí, cuando termine oro por ti. Primero resolvió el problema de ellos, ¿ok? Jesús nunca habló mal de nadie, ¿ya? ¿Está oyendo? Se lo repito. Eso me pegó a mí muy duro, porque a veces uno opina de otros, porque no me parece esto. Mire, ¿quién es uno para que no le parezca lo que otro hace, lo que otro dice? Yo tengo que cuidar lo que hago y lo que digo, pero no ocuparme en los demás. Y Jesús nunca habló mal de nadie. Sus ejemplos fueron entendibles. Él siempre fue al grano, habló de forma clara y directa, ¿ya? Si usted siembra poco, va a recibir poco, punto. Ahí no hay negociación. Entonces, aprendamos de eso. Siempre Él manifestó su poder. Y como nos prometió a nosotros hacer las mismas obras que Él si tan solo creíamos, y nos dio permiso de usar su nombre que tiene poder, y nos dio toda autoridad espiritual, imagínese si no nos toca a nosotros también, al compartir las buenas nuevas que ya conocemos de Jesús, que usemos ese poder. Jesús lo que hizo siempre fue en dimensión sobrenatural. Y mi amigo, mi amiga que me escucha hoy, es herencia suya lo sobrenatural. Otra cosa, él nunca intentó, ya lo había dicho, convencer a nadie, pero el ejemplo que dejó puesto ahí es cuando llega el joven rico y le dice, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Ya? Cumplir todos los mandatos. Los cumplo todos. Imagínense, yo creí que solo Pablo era irreprensible, pero este también, porque Jesús, que conocía todo, no le dijo, no, te hace falta este y este y este, no. Los cumplo todos, ¿ok? Entonces viene Jesús y le dice, bueno, entonces reparte riqueza que tienes a los pobres. Y dice que él bajó la mirada, se puso triste, dio la vuelta y se fue. Y Jesús no le dijo, bueno, venga pues negociemos, del 20% de lo que tiene. No. Él habla y si la persona no acepta lo que es la propuesta divina, el mandato, el precepto, entonces Jesús no convence a nadie. Ya le dijo lo que tiene que hacer, usted decide, ¿lo hace o no lo hace? Este joven dio la vuelta y se fue triste.
tal vez porque sabía en su corazón lo que le iba a pasar si no lo cumplía. Ok. Jesús no hizo nunca diferencia en clases, credos, culturas, edades, sexo o dinero. Nunca hizo diferencias. A todos los trató con el mismo respeto y obviamente con el mismo amor. Jesús se movió en compasión, misericordia y amor. Yo tuve que aprender porque a veces yo iba por alguien que no tenía que comer y le llevaba y decía, ay, pobrecito. Y el decir pobrecito, lo que estaba moviéndome a hacerlo era lástima. Y la lástima es una condición humana. Y Jesús no usó ninguna condición humana, Él es Dios. Entonces Él se movió en compasión, misericordia y amor. Y a nosotros nos toca aprender eso. Tener compasión por el necesitado, tener misericordia como Él tuvo misericordia de nosotros, y recuerda que dejó escrito, si tú tienes misericordia, serás tratado con misericordia. ¿Ok? Jesús solo usó la autoridad espiritual, no usó la autoridad de maestro, que todos le decían maestro, no, la autoridad espiritual. Y esto tiene mucho peso. Yo he tenido confrontaciones fuertes, gracias a Dios ha sido el Espíritu el que me ha guiado a decirlo, pero hay lugares donde lo que se usa no es la autoridad espiritual, sino la autoridad carnal. No, esto no se hace, usted hace tal cosa, ya le dije que eso no se hace, pero perdóneme, esto no es una empresa, esto no es un negocio suyo. Somos sirvientes, somos discípulos. Discípulo significa aprendiz, porque nunca vamos a aprender todo, ¿ya? Entonces, no podemos usar otra autoridad para bendecir que la autoridad espiritual que Él nos ha dado, ¿ya? Por eso los demonios nos hacen caso, porque usamos la autoridad. Él nunca buscó reconocimiento, y nuestra carnita es bien peligrosa. Yo le aconsejo, nunca busque reconocimiento, porque a quien no le gusta que le hagan cariñito. No, no, no. Yo tengo una historia donde cuando comenzamos a ver miles de personas venir a Jesús, siempre al final de cada reunión habíamos orado por 2,000, 3,000 personas, y venía la gente, ay, señor Escobar, muchas gracias, de veras que lo admiro por hacer lo que usted hace, ¿verdad? Y mi esposa al lado me decía, no va a creer nada de eso, usted no ha hecho nada. Y es cierto, porque es tan peligroso el orgullo en el corazón, ¿ok? Jesús nunca le echó el pecado en la cara a nadie. Esto de veras sí tiene poder. Recuerda la historia cuando le llegan los religiosos que sí echaban el pecado en la cara a las personas y les condenaban. Llegan y le tiran a la mujer adúltera ahí a sus pies, y lo primero que él hace, para no verla de arriba, el santo viendo a la pecadora, se hinca para estar a su nivel. ¿Qué dice? Tire la primera piedra aquel que esté libre. Se sacude a todos, y luego que le dice, yo no te condeno. No era falso que ella estuviera engañando al marido, era cierto, la agarraron, dice, haciendo ese acto. Entonces Jesús, también que conoce todo, sabía que era cierto, pero no echa él el pecado en la cara a nadie. Esa reunión donde yo fui sanado, si usted ya nos conoce, fui sanado en una reunión donde me burlé, pero si ahí hubieran dicho, si usted es borracho ni se acerque, si usted es adúltero tenga cuidado, si usted miente, perdóneme, Dios no lo ama, yo me hubiera largado ahí y hubiera muerto en mi enfermedad y al infierno. No, Dios jamás echa el pecado en la cara a nadie. Viene Dios y nos acepta tal y como somos, ¿ok? Así como Jesús cuando caminó, Él aceptó a todos como eran y como estaban viviendo. Otra cosa importante, Él vivió en dependencia del Espíritu, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo el plan perfecto, el cual había venido a cumplir de parte de su papá. Y nosotros debemos de buscar esa dependencia del Espíritu. Y aquí vale la pena que diga esto. Por unos años yo creí que la Biblia tenía un error. Imagínense. ¿Por qué? Porque dice, y los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Yo dije, tenía que haber sido a la inversa. Los hijos de Dios son guiados. No.
habemos un montón de hijos que en mi caso al principio yo tenía las decisiones y yo creía con buena intención que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no es cierto. Cuando ya nos sometemos nuestra voluntad, cuando ya buscamos que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida, ¿ah? Aún lo que tenemos que decir dice que el Espíritu Santo llena nuestra boca, imagínense. Entonces necesitamos de veras vivir en dependencia del Espíritu Santo, porque así haremos exactamente la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús lo hizo en excelencia. Él no hizo nada a medias ni mediocre, y eso es una enseñanza para nosotros. Él nos dejó una enseñanza maravillosa y es cómo usar la fe. Recuérdese que todos tenemos una medida de fe. Uno mismo a veces se descalifica porque tiene un problema frente a uno y uno ya sabe las herramientas, la palabra, dar una orden, poner las manos, establecer la diferencia, atar y desatar. Ya sabe qué herramientas en la Biblia les fueron entregadas y en lugar de usarlas dice uno, es que mi fe no me alcanza. No, la fe suya natural no le alcanza para nada, pero el don divino que el Señor nos puso en el corazón y que fue a través de Él, que la primera cosa que hizo fue que creyéramos, es un ingrediente divino y poderoso. ¿Y cómo tenemos que hacer? Solo usarla. Cuando estemos frente a un imposible, frente a una necesidad, nos toca atrevernos, no evaluar cuánta fe tengo, porque no hay un fetómetro para ir midiendo mi fe. Este tiene 4, este tiene 10, este tiene 11. No, no existe eso. Su medida de fe será suficiente para que usted se desarrolle como hijo de Dios, viendo grandes cosas pasar, porque ese es el plan para todos. Entonces, tenemos que usar la fe. Él fue sencillo. Llega el ciego y le dice, ¿tú puedes sanarme? ¿Tú qué crees? ¿Puedo? No puedo. ¿Qué quieres? ¿Ser sano? Sé sano. Se sanó. Al hombre de la mano seca, extiende tu mano. No hizo una oración grande. Está usando la fe, enseñando que extiendas tu mano. Yo me imagino, ¿verdad? Hasta hago la broma, una mano así pegada y la otra libre, y extiende la libre, no la otra. y se sanó, ¿ya? Entonces, y la fe, la única forma como va a crecer es que nos atrevamos a usarla. Tal vez no sabe esto y esto le va a ilustrar y le va a ayudar mejor. Los discípulos oyeron que Jesús dijo, tu fe a la mujer del flujo de sangre te ha sanado. El centurión, cuando ni siquiera le permitió ir hasta su casa, sino que enviara la palabra, y Jesús dijo, no encontrando esta región fe como la de este hombre, y a muchos les dijo, será hecho conforme tu fe. Los discípulos se creyeron muy listos y le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Porque lo vieron resucitar muerto, dar vista a los ojos, sus paralíticos caminan, calmó la tormenta. ¿Qué no hizo ante ellos? Señor, aumenta nuestra fe. Y no les contestó. Yo por años busqué en la Biblia, tal vez está la respuesta por aquí, no la he visto, y no. Y luego comencé ya cuando mi relación y mi intimidad con Dios fue mayor, y ya sabía que me había mandado a hacer pues su voluntad, le pregunté, contame por qué Jesús no les contestó, ¿ya? Y fue el Padre el que me contestó y me dijo, ¿por qué yo tenía reservada la respuesta? Y dije, ay, ¿dónde localizo la respuesta? Espérese, le voy a contar. Y el Padre levantó 4 hombres para que narraran la vida, nacimiento, muerte y resurrección, el plan divino de Dios a través de su Hijo, y estos 4, que usted los conoce, ¿va? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narraron lo de Jesús. Luego Dios levanta al perseguidor de la iglesia, el apóstol que se convirtió en apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces viene el apóstol Pablo y él nos describe en detalle. Él para mí escribió lo que Dios piensa y lo que Dios tiene en su corazón para que nosotros entendamos cómo vivir el Evangelio. Dígame si después de los 4, las historias, narraciones del Hijo de Dios, la doctrina, la forma como debo de vivir el Evangelio, el consejo de mi conducta, mi actitud y la forma de creer, ¿cómo eso no va a ser lo más importante? Pero el Padre sabía que su Hijo no les contestó cuando los discípulos le dijeron, aumenta nuestra fe. Y vino el Padre y separa estos
libros, repito, la vida de Jesús y cómo vivirla, los separa ¿para qué? Para meter en medio otro libro más. ¿Qué fue el libro que metió ahí? Hechos de los Apóstoles. La vida, la narración de estos discípulos y cómo ellos aprendieron a crecer en fe. Eso es más importante que la doctrina misma. Usted puede saber la doctrina, pero si no se atreve a probar la fe, entonces se quedará solo con conocimiento, no con vivencia, no con experiencia, no se convertiría en testigo del Evangelio. Y yo me asusté. Y usted lo puede comprobar. Dice que Pedro y Juan entraron al templo. Es la primera vez, Hechos 3, donde ellos solitos, ya sin Jesús, Jesús ya ha ascendido al cielo, ven un milagro. ¿Y qué pasa? Dice que paraban ahí o sentaban un paralítico a pedir limosna en la puerta del templo. Pedro y Juan entran, Pedro se le queda viendo, yo creo que usted sabe la historia, y le dice, míranos. El paralítico me imagino que los vio y extendió la manita para recibir la limosna. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que le agarró la mano y el hombre brincó, se le afianzaron los tobillos, se hizo un alboroto en el templo porque estaba pasando un milagro, ¿ya? Entonces corrían con Pedro, ¡hala, Pedro, sos especial! Y él dijo, no me echen a mí la culpa. Es el poder del nombre del que ustedes crucificaron, el que hizo el milagro. Bueno, Pedro usó su fe, su medida, dando esa orden. Pasan varios capítulos más del libro de Hechos. Y después le decían, Pedro, aquí hay otros enfermos, hay otro paralítico. Y que decía, ahorita mi sombra los va a tocar. Y Pedro pasaba caminando, y a mí me imagino que era el atardecer, el sol le pegó a Pedro, la sombra de Pedro tocaba a la gente, y dice que muchos fueron sanados con la sombra de Pedro. Donde Pedro empezó a usar su fe, ahí en ese primer milagro donde tuvo que hablar, tocar y levantar, darle la mano a este paralítico. Después ya hasta su sombra sanaba enfermos. Jesús no está escrito, lo he buscado, nunca sanó a nadie con su sombra. Y él había dicho, si usted cree en mí, va a hacer lo mismo y obras más grandes. Y ahí está escrito que lo que dejó dicho Jesús se estaba cumpliendo. Algo más grande como la sombra que Pedro la ve. Y le cuento esta experiencia. Yo estaba dando en un ministerio un seminario de cómo orar por enfermos, porque era una reunión grande y queríamos que la mayoría aprendiera a orar por los enfermos. Y tenía ahí un montón de enfermos de un lado y cristianos del otro. Y al llegar al hotel para enseñar de las formas, pongan manos y de una orden, solo haga una sencilla oración y establezca una diferencia, ate y desate, ¿verdad? Como Jesús lo hizo. Entonces, pero se me ocurre, yo nunca he probado si alguien sana con una sombra. Y entonces pedí un reflector en el hotel, lo pusimos y mire, fue hasta, yo fui el más asustado. Llamé a un enfermo, una señora con artritis, ya sus manitas, ¿cómo se llama? Deformes, porque la artritis eso provoca. Y le dije, párate aquí y la sombra de un creyente te va a sanar. Y me dijo, eso no va a pasar. ¿Querés ser sana? Sí, entonces párate y se paró. Un creyente que nunca ha orado, pero que crea que cree. Entonces pasó un joven. Le dije, párate aquí, le expliqué a él también. Me dijo, no va a pasar. Párate, me costó más parar al creyente que a la enferma incrédula. Porque así somos. Y mire, yo mismo me asusté, yo no sabía qué iba a pasar, yo estaba probando. Cuando la luz del reflector le pegó a este creyente joven y la sombra alcanzó a esta mujer, voló como 2 metros la mujer, cayó al piso y se levantó totalmente sana. Si no usamos la fe, don divino que todos tenemos, entonces no vamos a poder ver lo que Jesús dijo que veríamos. ¿Ok? Bueno, sigamos. El amor fue el ingrediente más poderoso que Jesús usó. Y él caminó en amor y humildad. Y a nadie dejó sin recibir respuesta o milagros. Aprendamos de esto porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro maestro. A Él estamos siguiendo. Él es el camino y usted y yo decidimos caminar este camino. O sea que estamos todos los días en Cristo Jesús. Déjeme orar, por favor. Gracias por conectarse. Quiero bendecir a los que están conectados esta noche y a todos los que más adelante se van a conectar.
Padre, yo te doy gracias por permitirnos compartir, Señor, esta enseñanza tan maravillosa del ejemplo de cómo Jesús caminó en esta tierra, para que sea para nosotros eso un ejemplo que nos inspire y podamos nosotros también ver, tal como lo prometió, las mismas obras que Él y aún mayores podríamos hacer por cuanto hemos creído en Él. Y además somos hijos que ya recibimos todo poder y autoridad. Oramos hoy para que cada uno de nosotros sigamos transmitiendo buenas nuevas, pero con esa sencillez con las que Jesús los hizo cuando no caminó aquí. Que Dios les bendiga ricamente y adelante, mis queridos amigos. Bendiciones.